Hola, buenas noches a todos. Por favor, nuevamente, ¿podrían escribir su nombre completo para poder identificarlos bien? Muchas gracias. Empezamos en unos minutos. Sí, gracias, Ruti, muy bien. Exactamente, entonces ya es la hora, pero vamos a igualmente empezar a dar la bienvenida y de esa manera damos chance a que más personas se vayan incorporando. Bueno, igual que la vez pasada, bienvenidos a todos, en nombre del IEP, de todos sus participantes, todos sus integrantes, de Venerable, Nancena también, bienvenidos. Ok. Entonces recordamos varias cosas, como dice Ruti, por favor, poner su nombre completo. Es importante que sepamos todas las personas que están participando en la clase. Cuando uno arriba, si se ve cada uno de ustedes, los integrantes, si se posa el cursor sobre la imagen, puede ver un icono con tres puntos y ahí al final aparece renombrar o rename, depende como lo tengas en español o en inglés. Y ahí pueden cambiar su nombre de preferencia. Bueno, en esta oportunidad creo que ya no tenemos la posibilidad de acceder a escribir en pantalla, que eso, bueno, corregimos. Y durante la clase, pues, por favor, mantener los micrófonos apagados y en lo posible las cámaras. Eh, Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con respecto a la clase. Eh, de todas maneras, bueno, quería Mm. confirmar que escuchen bien, que tengan acceso al audio, se escuche bien o se les escuche bien a ustedes. Ok, Sì, lo sta. ok, gracias. Y bueno, entusiasmar a aquellas personas que no han entrado al sistema de cursos, al ief.net, entusiasmarlos a que entren, que ahí pues está todo el material disponible, están las clases grabadas, están los foros que han estado bastante interesantes y muy nutritivos. Entonces, bueno, por favor, pues eso enriquece mucho el curso, que se pueda presentar oportunidades de debate y opiniones y preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar. Le damos la bienvenida al venerable Nandicena para comenzar la clase número 2. Bienvenido, venerable. Muchas gracias, Winston. Gracias, Ruti. Gracias a todos. Voy a hacer unas pruebas antes de dar comienzo y voy a proceder a grabar, a ver cómo se... Ya. Ok. Muy bien. A ver si tengo un poco de retroalimentación de las personas que Sí, están... venerable, se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, Se oye bien, venerable. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ok. Ahora, antes de comenzar, quisiera mencionar de que con relación al uso de la plataforma en ye.net de Moodle, bueno, ya veo que más personas han entrado y lo están usando. Aún así, todavía hay personas que no han entrado a Moodle. Hay aplicaciones para usar Moodle tanto en el teléfono iPhone o Android y también en el iPad o en las tabletas. Y eso es también muy útil usar, por ejemplo, Moodle en la tableta, porque uno tiene acceso a todo, a todo. Entonces quisiera mencionar eso. Ah, entonces, bueno, por favor, cerrar las cámaras durante la clase, después la vamos a volver a abrir, y también cerrar los micrófonos, por favor, para facilitar la clase. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. La clase número 2.
Entonces, estoy compartiendo pantalla. Pero antes de compartir pantalla, entonces hoy es martes 16 de abril del año 2024. Son las 7:05 p.m. hora de México. Estamos en el Dama Vihara y vamos a continuar hoy día con la segunda clase, la clase número 2 de este curso, Introducción al Budismo. Y en la clase anterior, nosotros estudiamos sobre las tres joyas o los tres refugios, que son el Buda, el Dhamma y el Sangha. Y también estudiamos sobre las dos ramas principales del budismo, el Theravada o la tradición Pali y el Mahayana o la tradición sánscrita. O sea, de que en realidad nosotros cubrimos muchísimo territorio en la clase anterior, y por las preguntas que surgen en el foro, o sea, este es un curso introductorio, nosotros no podemos entrar en mucho más detalle sobre esto, o sea, hablar sobre las dos ramas del budismo, o hablar incluso sobre las tres joyas, los tres refugios, podría ser un curso en sí mismo. Y hoy día vamos a continuar con las cuatro nobles verdades. La clase número 1, vamos a tener dos clases. El próximo martes 23 de abril vamos a tener la segunda clase sobre las cuatro nobles verdades. Y para las personas que utilizan Moodle, la plataforma, ahí está esta presentación en archivo PDF. Y para navegar la presentación en el archivo PDF, ahí esos son enlaces. Entonces uno puede hacerle clic a cada uno de esos y navegar. Son 44, creo, páginas de esta presentación. Y también quisiera mencionar, y voy a hablar un poco más cuando lleguemos a esa lámina, que he agregado una lámina con una presentación multimedia de Google Arts and Culture, Sarnath girando la rueda de la ley. Está muy interesante porque ustedes pueden, si ustedes siguen ese enlace que está en esa lámina, visitar prácticamente todo el lugar del Parque de los Venados y visitar y ver todos los lugares y todo. Está muy interesante eso. Así que si necesitan ayuda, después me preguntan y también les puedo explicar. Entonces hoy día vamos a comenzar con las cuatro nobles verdades. Y este es un tema muy importante de las enseñanzas del Buda. De hecho, todo lo que el Buda enseñó durante 45 años de su ministerio, desde que se iluminó a los 35 hasta su muerte, a los 80 años, o sea que son 45 años, está incluido dentro de las cuatro nobles verdades. De hecho, el Buda descubre las cuatro nobles verdades. Y las cuatro nobles verdades se pueden exponer de diferentes formas. Si nosotros estudiamos Abhidhamma, vamos a poder ver que nosotros podemos hablar de las cuatro nobles verdades desde diferentes perspectivas. Pero las cuatro nobles verdades nosotros podemos decir que corresponde a la realidad última. Y el Buda descubre los componentes finales de la realidad. Esas son las cuatro nobles verdades. Y después el Buda utiliza el lenguaje, que es la realidad convencional, para exponer al mundo su descubrimiento. O sea, de que esto es bien importante. O sea, de que en realidad nosotros tenemos la realidad última y la realidad convencional. Hay un verso que a mí me gusta que mis estudiantes lo aprendan en el Abhidhamma-Vatara, que dice que aparte de la realidad última y el concepto, no existe una tercera categoría.
ese que es hábil en esas dos cosas, uno no tiembla ante la doctrina de otros. Es un verso en el Abhidhamma. Y yo después les voy a explicar por qué es importante entender que aparte de esto no hay nada más, ¿no? Pero más adelante voy a volver un poco sobre esto. O sea, las cuatro nobles verdades pueden parecer fáciles cuando uno las estudia, las explica. Pero en realidad las cuatro nobles verdades incluye todo lo que existe, ¿no? Y aparte de las cuatro nobles verdades, ¿qué existe en la realidad convencional? Son los conceptos. Y aparte de las cuatro nobles verdades y el concepto, no existe otra cosa, ¿no? Después les voy a decir por qué estoy diciendo esto. Pero bueno, entonces hoy día vamos a estudiar este tema que es el descubrimiento del Buda en el momento de su iluminación. Y que nosotros celebramos todos los años el día de luna llena del mes de mayo. Ahora, nosotros dijimos que el Buda descubre la realidad última y después la enseña al mundo. Y de acuerdo con la tradición Theravada, el Buda utiliza la lengua Pali. O sea, la lengua Pali se llama Mula Vasa en Pali, que es la lengua raíz, la lengua origen. Mula es como la raíz de un árbol, ¿no? O sea, que es la lengua en la cual el Buda por primera vez expresa al mundo su descubrimiento. O sea, es bien importante la lengua que el Buda expresa al mundo su descubrimiento. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar por la lengua Pali para entender el significado de las cuatro nobles verdades y, bueno, en este caso, cómo se llaman las cuatro nobles verdades en Pali. Entonces, ahí nosotros tenemos Chattari, que es un numeral, que significa cuatro, y Ariya Sachani, que es un compuesto. Entonces, Ariya significa nobles y Sachani significa verdades. O sea, como Sacha es una voz neutra, entonces ahí está el nominativo plural neutro, entonces por eso termina Sachani. Y entonces el numeral tiene que concordar con el compuesto Ariya Sachani, entonces por eso está Chatari, que significa cuatro. Nosotros en español no tenemos, el número cuatro es igual para cuatro hombres, cuatro mujeres, cuatro cosas, pero en Pali nosotros tenemos el número cuatro, que se puede usar para el masculino, para el femenino y para el neutro. Entonces eso es como nosotros llamamos, si ustedes leen en el Canon Pali, eh, las cuatro nobles verdades. De hecho, es el término que el Buda utiliza una y otra vez para referirse a su descubrimiento. O sea, es bastante importante eso. Pero como nosotros, vamos a hablar en español, entonces, y no es una lengua vernacular ya, el Pali, o sea, no es una lengua hablada, entonces por eso. Ahora, entonces, antes de entrar en profundidad en el estudio, por eso vamos a necesitar dos clases, es importante entender qué significa cada uno de estos términos. Entonces, ¿qué significa verdad? No, ese es el término. Sacha, en Pali. Ahora, el término sacha se puede traducir indistintamente como verdad o como realidad, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, uno lo puede traducir de una manera u otra. Entonces, antes de estudiar las cuatro nobles verdades, entonces vamos a estudiar qué significa verdad. Porque ustedes se recuerdan, Chattari, Ariya, Sachani, Sacha. ¿Qué es verdad? Y la respuesta es muy simple. Verdad es algo que es verdadero, algo que es real, algo que no es una forma contraria a lo dicho. Entonces, la verdad no es como una ilusión en un espectáculo de magia. No es algo engañoso como un espejismo. Cuando uno ve un espejismo a la distancia piensa que hay agua, pero cuando se acerca desaparece o se ve escapando de uno.
La verdad no es como un espejismo. O sea, es algo real, tangible. Y la verdad es algo que es otra cosa. O sea, esto es bien importante, es algo que puede ser descubierto por uno mismo o algo que se puede conocer, no es una cosa metafísica, abstracta, inalcanzable. No, eso también es bien importante. Y ahora, en las enseñanzas del Buda, cualquier cosa que sea verdadera, cualquier cosa que sea real, se denomina verdad. O sea que la verdad no tiene que ser algo sublime, ¿no? Tampoco algo bueno, pero cualquier cosa que exista, si es real, verdadera, entonces es verdad. O sea que vamos a dar ejemplos ahora. Por ejemplo, el calor del fuego es verdad, ¿no? Es siempre verdad que cualquier cosa que entre en contacto con el calor del fuego se calentará o se quemará. Por lo tanto, el calor del fuego o en el fuego es verdad, ¿no? O sea, eso es una propiedad material. Pero también podemos decir, ¿no? De que, por ejemplo, la sensación de dolor también es verdad, ¿no? O sea, bueno, nosotros experimentamos dolor físico, a veces dolor mental, eso también es verdad. Entonces, eso es un curso introductorio, no podemos entrar en mayor profundidad. Entonces, eso digamos lo que es verdad. Ahora, pero quiero agregar algo más. De acuerdo con el budismo, hay dos verdades o dos realidades, que es la realidad última o la verdad última y la verdad o la realidad convencional. Son reales, son verdades por distintas razones, pero son verdad. Por ejemplo, yo ahora estoy usando el lenguaje en español. O sea, nosotros estamos, porque hay una convención previamente establecida, es que nosotros podemos comunicar. Entonces, también la realidad convencional, los conceptos, son verdaderos en un sentido de consenso, de acuerdo previo y de acuerdo en este momento. Entonces, ahora, veamos la segunda palabra que es noble. En la frase en Pali que mostramos es arilla, ¿no? Entonces, ¿qué significa noble? Ahora, las cuatro verdades son nobles porque son comprendidas, porque son realizadas por los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Aquellas personas que han alcanzado la iluminación se llaman nobles. ¿Quiénes son los que han alcanzado la iluminación? Budas, Budas individuales, arahants, y también esos que han alcanzado alguno de los tres estados inferiores de iluminación. Estas personas se denominan nobles. Entonces la palabra en Pali es arilla. Entonces ese es el primer significado de noble, que son comprendidas por los nobles. Y arilla tiene un segundo significado que es las cuatro verdades son nobles porque fueron descubiertas y expuestas por el noble, o el mejor de los nobles, que es el Buda, ¿no? Entonces eso también es un significado importante, que ahora vamos a volver sobre eso. Y hay un tercer significado de noble, que las cuatro verdades son nobles porque hacen noble a la persona que las descubre. ¿Ok? Entonces tenemos tres significados de la palabra noble, que están ahí para resumir si ustedes quieren. Son realizadas y comprendidas por los nobles. O sea, los budas y los budas individuales las descubren sin ayuda de un maestro. Todos los demás las descubren recurriendo a un maestro. Y fueron descubiertas y expuestas por el noble, es decir, el Buda. O sea, si el Buda no hubiera descubierto esto, no hubiera venido todos los demás después del Buda que descubrieron. Y
también se denominan noble porque hacen noble a la persona que las descubre, que las realiza, que las experimenta. Entonces ahí tenemos el significado de noble. Y ya tenemos el significado de verdad, Satya. Ahora, un poco de Pali. Entonces, ¿cuáles son estas nobles verdades? O sea, hay 4. Pero primero es importante familiarizarse con los nombres de estas 4 verdades en Pali y en español. Nosotros no vamos a encontrar en la lengua española un término preciso para poder traducir esto. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nunca, en ninguna lengua. Entonces nosotros tenemos que recurrir a la lengua origen, al Pali. Entonces la primera noble verdad en Pali se llama dukkha. Verdad ya dijimos que es satya y noble es ariya. La segunda noble verdad es samudaya, que significa causa u origen. Y la tercera noble verdad es nirodha, que significa cesación. Y la cuarta noble verdad es un nombre largo, que es dukkha, nirodha, gamini, patipara. O sea, de que son 4 palabras en el compuesto. Y eso significa la práctica que conduce a la cesación de dukkha. Entonces, esas son las 4 nobles verdades en Pali. O sea, si ustedes leen el primer discurso que estoy compartiendo en uno de los enlaces más adelante, ustedes van a ver que esos son los nombres que el Buda mismo utiliza para referirse a cada una de estas 4 nobles verdades. Ahora, entonces dijimos que dukkha es la primera noble verdad. Entonces, ¿qué significa dukkha? ¿No? O sea, la palabra dukkha o la voz dukkha, ustedes la van a ver traducida, incluso yo la traduzco, como sufrimiento. Pero el problema de traducir dukkha como sufrimiento es que sufrimiento no abarca, no incluye, no comprende todos los significados de dukkha. Entonces nos quedamos cortos. Entonces, pero claro, si no, no podemos traducir. Entonces tenemos que... Pero a veces yo traduzco dukkha como insatisfactoriedad, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero entonces, ahora, etimológicamente, normalmente hay 2 definiciones en Pali. La definición etimológica y la definición del significado, que se llama. Entonces, etimológicamente, la voz dukkha se explica en los comentarios como compuesta de 2 partes. Du, que es un prefijo, y ka, ¿no? Y du puede significar varias cosas y también ka puede significar varias cosas. No podemos entrar en todos estos significados. Pero aquí son algunos de los más importantes. Du puede significar difícil y ka significa soportar. Entonces, dukkha significa eso que es difícil de soportar. ¿Qué es difícil de soportar? El dolor físico y el dolor mental. Entonces, de acuerdo con esta definición, sí, dukkha significa sufrimiento, ¿no? Pero también du puede significar vil, despreciable, y ka significa vacío. Y entonces dukkha ya tiene un significado más filosófico aquí, que es eso que es vil, o sea, este es un compuesto, o sea, vil y vacío, despreciable y vacío, ¿no?
O sea, vacío ya vamos a ver también lo que significa. Entonces ya más o menos tenemos un panorama de la primera noble verdad, que es la segunda. En Pali es samudaya. La segunda noble verdad es samudaya, que se la vamos a traducir como causa u origen, o dukkha samudaya, que es la causa u origen de dukkha. Ahora, es bien importante comprender el significado correctamente de samudaya. Ahora, samudaya está formada de dos prefijos, sam, u y aya. En este contexto, aya significa causa, u significa surgimiento, sam significa junto con otros o combinado con algo. Por lo tanto, samudaya significa la causa del surgimiento de dukkha en combinación con otras condiciones. Ahora vamos a ver eso. Ahora es importante el prefijo sama aquí, que significa junto con otros, combinado con algo, porque generalmente cuando se menciona la causa del surgimiento de dukkha, se menciona el deseo o el apego, en pali es tanha, ¿no? Incluso el Buda menciona eso, pero en realidad no significa que sea la única causa, sino que hay otras causas o condiciones, aunque el deseo o el apego es lo más prominente. El apego nunca surge solo. Siempre que surge el apego, surge la ignorancia. O sea, de hecho, ahí en el foro o sea, hago una pregunta con relación a los 5 impedimentos, ¿no? Pero en el Abhidhamma se hablan de 6 impedimentos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué en los suttas hay 5 y en la Abhidhamma hay 6? Aparentemente, o sea, lo que pasa es que la ignorancia es un factor mental insano universal. Entonces está con todos los otros factores mentales. Eh, entonces, por eso, bueno, eso no lo expliqué ahí en el foro, pero eh, entonces el deseo nunca surge solo. Surge también, siempre que surge el deseo, surge la ignorancia. La ignorancia no significa, ignorancia significa que algo que a uno le impide ver el problema o el peligro con ese evento cognitivo. O sea que la ignorancia hace eso, es como un velo, ¿no? Entonces siempre que hay apego hay ignorancia y también siempre que hay apego hay otros factores mentales insanos, ¿no? Y hay factores mentales que no son insanos propiamente dichos, pero cuando se juntan con el apego y el deseo, esos factores mentales se vuelven insanos por asociación, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender cuando nosotros hablamos de samudaya, que es la segunda noble verdad, que no solamente es el deseo, sino también hay otros factores ahí asociados en ese momento. Entonces, tengamos esto, que no solamente el apego, sino hay otros factores. Ahora, la tercera noble verdad es la cesación de dukkha, la cesación del sufrimiento. Y en Pali se llama dukkha nirodha. Sí, cesación de dukkha o simplemente nirodha. A veces se llama nirodha, a veces se llama dukkha nirodha. Cesación. Ahora, la voz nirodha está formada de ni, que significa no o ausencia, y rodha, que significa prisión, confinamiento. Y aquí rodha no significa la prisión de donde están las personas normalmente encausadas o presas, sino que rodha significa a la prisión del samsara, que es el ciclo de renacimiento. Es una prisión. Es como una prisión, ¿no?
La tercera noble verdad se llama Nirodha porque es la ausencia o cesación de la prisión del ciclo de renacimiento denominado samsara en Pali. Y este es uno de los significados de Nirodha. Ahora, en los comentarios, Nirodha Sacha, o la noble verdad de la cesación, o la verdad de la cesación, perdón, es la siguiente. La verdad del logro donde hay ausencia de la prisión del ciclo de renacimientos. Esto significa que cuando una persona alcanza el nirvana, o cuando una persona realiza el nirvana, no habrá más ciclo de renacimientos porque para esta persona en el futuro. De acuerdo a esto, la tercera noble verdad, que es el nirvana, se denomina Nirodha. Y hay un tercer significado de Nirodha. Los comentarios explican que este término también significa no surgimiento en el futuro. Cuando una persona alcanza la iluminación y erradica las impurezas mentales, esta erradicación significa que las impurezas mentales no volverán a surgir en el futuro. De acuerdo con esta tercera definición, Nirodha significa el no surgimiento de las impurezas mentales en el futuro. O sea, significa la cesación de las impurezas mentales, en realidad. O sea, hay tres formas de entender la tercera noble verdad. Y la cuarta noble verdad es el noble óctuple sendero o el óctuple noble sendero, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Y en el momento de la iluminación surge lo que se denomina conciencia del sendero. Nosotros mencionamos en la clase anterior las cualidades del Dhamma, que hay 4 conciencias del sendero, ¿no? Y estas 8 componentes, porque son óctuple sendero, son 8 factores mentales, son 8 componentes, acompañan o están asociados con la conciencia del sendero. No, de hecho, se llama conciencia del sendero porque tiene los 8 componentes del óctuple sendero. Por eso se llama así, ¿no? Entonces, la conciencia del sendero, junto con los 8 componentes del noble óctuple sendero, toman el nirvana como objeto. Tomando el nirvana como objeto, se dice que la conciencia del sendero va. O sea, el sendero, ¿no? Es un camino, ¿no? Digamos, metafóricamente. Y la conciencia es como si va. Por eso, porque lo que pasa es que el término en Pali es maga. Entonces está formado por ma y ga. Y ga significa ir, ¿no? Entonces, por eso se dice metafóricamente que la conciencia del sendero va a la cesación de dukkha, de sufrimiento. Por lo tanto, la cuarta noble verdad es el sendero práctica que va o conduce a la cesación del sufrimiento, a la cesación de dukkha. En Pali es un nombre largo, como ya le dije. Dijimos anteriormente, dukkha, nirodha, gamini, patipada. Ahora, en realidad, la cuarta noble verdad es eso que realiza, experimenta la tercera noble verdad. Eso que toma la tercera noble verdad como objeto. O sea que en realidad no es el sendero que conduce a la cesación de dukkha, sino que toma la cesación de dukkha como objeto. O sea que ya está allí, ¿no? O sea, de que cuando surge la conciencia del sendero ya tomó el nirvana, no es que la conciencia del sendero está yendo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones aquí que nosotros vamos a ver en mayor profundidad en la segunda clase, porque en la segunda clase vamos a estudiar en cada una de las 8 componentes de la cuarta noble verdad, y esto es bien importante porque es la práctica de toda la enseñanza del Buda. Entonces, los significados explicados son suministrados en los antiguos comentarios, lo que acabamos de ver. Viene de los comentarios. Entonces, comprender de esta forma nos ayuda a comprender mejor las 4 nobles verdades.
después de comprender los significados de las palabras de las cuatro nobles verdades, podemos llamarlas usando los nombres populares. Porque lo que pasa es de que si nosotros no recurrimos a los significados que estamos estudiando, como de acuerdo con los comentarios, vamos a interpretar incorrectamente. Mucha gente dice o ha dicho de que el budismo es pesimista porque dice que la primera noble verdad es sufrimiento, ¿no? Entonces, en realidad no es incorrecta esa aseveración de que la enseñanza el budismo es pesimista, ¿no? Es por interpretar incorrectamente dukkha que uno llega a esa conclusión. Entonces, pero nosotros vamos a usar los nombres populares por una cuestión de comunicación. Entonces tenemos la primera noble verdad del sufrimiento, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Dijimos que estas cuatro nobles verdades son importantes en la lámina cuando comenzamos. Ahora, estas primero fueron descubiertas por el Buda. No fueron creadas por el Buda. El Buda no es un creador, sino que es un descubridor. Se dice que mientras no aparezca un Buda en el mundo, estas cuatro nobles verdades estarán ocultas a la vista de la gente y que cuando aparezca un Buda, estas serán descubiertas y reveladas a la gente. O sea, esto es bien importante. Los Budas son simplemente descubridores de algo que ya existía antes, que existe, que va a existir. O sea, estas verdades existen siempre, independientemente de que los Budas surgen o no en el mundo. Hay un discurso que se llama el Upada Sutta, que en Tailandia utilizan en los funerales normalmente, para recitar, que está en la página traducido, donde el Buda dice de que independientemente de que los tathagatas o que los Budas surjan o no, estas cosas son siempre igual. Es una ley, ¿no? O sea que el Buda es un descubridor de las cuatro nobles verdades y después que descubre, revela. Revela significa que enseña a otros. Ahora, como el Buda descubrió estas cuatro nobles verdades sin la ayuda de otro ser, su enseñanza no puede ser incluida como parte de otras religiones. Ahora, esto es bien importante también. Ahora voy a decirles por qué. Ahora, en el primer discurso el Buda dice lo siguiente, o sea, esta declaración que el Buda hace equivale a decir de que nadie le enseñó esto, ¿no? Así bhikkhus, o sea, el Buda está hablándole a los 5 bhikkhus en el primer discurso. Ahí está la traducción, hay un enlace. Con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, eso es importante. Surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. O sea que el Buda se está refiriendo a estas 4 nobles verdades aquí. O sea, de que, ahora, es importante. A la clase anterior, yo les mencioné de que en el año 1956 se celebraron los 2500 años de la muerte del Buda, ¿no? Ahora, y eso fue un evento muy importante que se celebró en todos los países budistas y en el país del origen del Buda, que es la India, y la India se había independizado en el año 1946 de Inglaterra, yo expliqué también. O sea, de que en el año 1956 la India era un país independiente. Entonces la India celebró los 2500 años del Buda y el Ministerio de Información y Ministry of Information and Broadcasting, ¿cómo se dice broadcasting? Difusión, sería algo así, ¿no? Publicó este libro que se llama 2500 Years of Buddhism, 2500 años de budismo. Y este libro contiene ensayos de muchos estudiosos importantes. Entonces es un libro, y este libro
Yo creo que está disponible en PDF en internet. Si a alguien le interesa, lo pueden conseguir. Pero lo que quiero decir es de que la India, no, cuando se independizó, no era un país budista como lo es tampoco ahora. Y es sorprendente leer la introducción de este libro, que fue escrita por el primer vicepresidente de la India Democrática, que es un filósofo muy famoso que se llama Sarvepalli Radhakrishnan, ¿no? Que después fue presidente de la India, fue el segundo presidente. Es increíble leer lo que él dice aquí, o sea que es una falsedad muy grande, ¿no? The Buddha did not feel that he was announcing a new religion. He was born, grew up, and died a Hindu. O sea, le tradujo al español. El Buda no sentía que estaba anunciando una nueva religión. El Buda nació, creció y murió como un hindú. Falso. No, o sea, las cosas que dice este señor, claro, o sea, la autoridad de una persona como filósofo, o sea, porque es una persona muy famosa, y después fue presidente de la India. En la página de la Forward, el prefacio, la página número 13 romano, dice: Buddhism did not start as a new and independent religion. El budismo no comenzó como una nueva y religión independiente. It was an offshoot of the more ancient faith of the Hindus, perhaps a schism or a heresy. O sea que dice de que era una rama de una fe más antigua de los hindús, ¿no? Tal vez una cisma o una heresía. Y más adelante él dice de que el budismo era parte de la Advaita Vedanta. O sea, absolutamente falso lo que está diciendo este señor. No obstante, este libro es muy interesante, se lo recomiendo por los ensayos que hay aquí. Pero su introducción realmente, o sea, solamente por razones de tiempo no les comento más, pero hay muchas más cosas aquí que podría detener, si quieren en los foros. Pero por eso estoy citando este pasaje. O sea, el Buda ahí está declarando de que nadie le enseñó a él lo que él descubrió. Entonces no se puede decir que el budismo es, el Buda era un hindú, o sea, nació, creció y murió como hindú, que el Buda, el budismo es parte del hinduismo, lo cual en la India se cree todavía, ¿no? Y se lo reivindica de esa manera, ¿no? O sea, no puedo entrar más en eso. Ahora, exactamente 2 meses después de su iluminación, el Buda expuso su primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma a 5 discípulos. En este discurso el Buda expuso por primera vez las 4 nobles verdades. O sea, de que el Buda no lo tomó de nadie más a esto. Este hecho es una muestra de la importancia de las 4 nobles verdades en la enseñanza del Buda. También las 4 nobles verdades son importantes porque no puede haber iluminación sin una comprensión directa de las 4 nobles verdades. El Buda dijo lo siguiente: Bhikkhus, es por no haber comprendido, es por no haber penetrado las 4 nobles verdades que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo por largo tiempo. O sea, de que el Buda enseña estas 4 nobles verdades una y otra vez después de su iluminación. Y incluso antes de morir, este pasaje del Mahaparinirvana Sutta, y el Buda, o sea, y este pasaje que está aquí, el Buda lo repite muchísimas veces también antes de morir en otros discursos. O sea, de que es imposible alcanzar la iluminación sin haber penetrado, descubierto por uno mismo las 4 nobles verdades. O sea, que ahora, un poco de, vamos a hacer un poco más amena la clase.
Entonces, ahora, ¿en dónde fue que el Buda enseñó el primer discurso? Ese es uno de los 4 lugares sagrados del budismo. Actualmente se llama Sarnath. Y el Parque de los Venados. En Pali se llama Migadaya. Y esta es una zona arqueológica muy grande. Entonces es una vista, digamos, panorámica de la zona arqueológica en Sarnath. Sarnath está a 8 kilómetros de Varanasi, que es una ciudad sagrada del hinduismo. Entonces Sarnath se encuentra a 8 kilómetros y en ese lugar a ustedes son todas ruinas de monasterios y de estupas, y hay una estupa que todavía permanece en pie, que es la que se ven al fondo, que es la estupa de Damek, se llama. Y este lugar, ahora, cuando llegó el rey Asoka, el rey Asoka construyó estupas ahí, y construyó una estupa que en el lugar donde el Buda enseñó el primer discurso. De hecho, en el centro de esa estupa es el lugar donde el Buda enseñó el Dhammacakkappavattana Sutta, que es el primer discurso. Y por supuesto de que ahora son ruinas. Pero ese se llama Dhammarajika. Dhammarajika significa la estupa del rey del Dhamma, que es del Buda. Entonces, en ese lugar, el Buda enseñó a los 5 discípulos el primer discurso. Y ese es, al final del Parque de los Venados, está esa gigantesca estupa, que es la estupa Damek, que es la única estupa que está en pie. Y en realidad no se sabe bien qué representa esa estupa. Pero se dice de que en ese lugar el Buda enseñó a los 5 discípulos el Anatta Lakkhana Sutta, que es el discurso de la característica de Anatta. Se dice, pero no hay certeza, como sabemos, del lugar exacto donde el Buda enseñó el primer discurso. Ajá. Pero esa estupa es un lugar muy bonito para ir. Mucha gente va ahí y se siente a meditar porque está todo un parque ahí. Y también la gente hace reverencias, también lo que hablábamos en el foro, etc. Ahora, si ustedes quieren, en esta lámina, en el PDF, esta es una presentación de Google Arts and Culture, donde hay información bien interesante sobre Sarnath. Esa es una foto sacada en el siglo XIX. Ahora, ¿qué pasó? El budismo, después de la muerte del Buda, prosperó. Llegó el rey Asoka, se construyeron muchas estupas ahí, había muchos monasterios. A principios de la era común vinieron peregrinos chinos y gracias a los reportes de estos peregrinos chinos nosotros sabemos que ese lugar floreció a principios de la era común. Y después está este peregrino que les mencioné, que fue a la Universidad de Nalanda a traducir los textos del Tipitaka en el siglo VII. Y también, o sea, él reporta de que este era un lugar donde había muchos monasterios, había muchos monjes. Pero después vinieron las invasiones musulmanas, se destruyó todo. Todo se destruyó. Y parece mentira, pero a partir del siglo VIII en adelante, hasta el siglo XIX, estamos hablando de 1000 años más o menos, esto desapareció del mundo. Y fueron los ingleses que empezaron a excavar todo este sitio. No solamente aquí, sino en los otros lugares sagrados del budismo. Y es gracias a los arqueólogos y excavaciones de los ingleses que se recupera todo esto, ¿no?
Cunningham es uno de los arqueólogos que excavó y sacó a la luz no solamente esto, sino otros lugares sagrados del budismo. Y bueno, y a partir de entonces, bueno, esto se ha preservado, ¿no? Y al lado del Parque de los Venados actualmente está el museo. Y ahí está, digamos, ese pilar que yo les mostré, el capital del pilar de Asoka, que es el emblema, ¿no?, de la India. Y también la rueda del Dama está en la bandera de la India. O sea que cuando usted vea la bandera de la India, van a ver la rueda del Dama. Entonces ahí al lado está el museo, entonces ahora este es un lugar realmente, hay muchísimos monasterios de todos los países budistas, institutos, hay lugares donde están las reliquias del Buda, una vez al año las abren, entonces es un lugar que vale la pena visitar. Y ahí ustedes pueden hacer en un recorrido virtual de todo este lugar. Si necesitan ayuda, después me dicen. Ok. Entonces, esa es una digresión para después poder seguir digiriendo. Ahora, entonces veamos las 4 nobles verdades utilizando las palabras del Buda. Entonces, estos son pasajes del primer discurso, donde el mismo Buda explica las 4 nobles verdades. Entonces, esta bhikkhus es la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de dukkha. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En síntesis, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. O sea, de que esas es las palabras del Buda para describir la primera noble verdad. Ahora, nosotros podríamos pasarnos un buen rato explicando cada una de estas cosas. Ahora, hay un curso que yo di sobre los discursos fundamentales del Buda. Y ahí explico el primer discurso en un poco mayor detalle. Incluso hay en el sitio de Budispano un curso sobre las 4 nobles verdades, o el primer discurso, que también está en material si ustedes quieren profundizar en esto. ¿No? Pero después de explicar todo eso, el Buda dice en síntesis, los 5 agregados de la adherencia son dukkha. Eso significa que todo lo que nosotros somos es dukkha. Ahora, la segunda noble verdad. Y bhikkhus, que es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es este deseo que, asociado con placer y pasión, genera una nueva existencia y que siempre encuentra deleite aquí y allí. Es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. O sea, de que también esto tiene, uno puede explicarlo en muchísima profundidad. Pero aquí lo importante es que, bueno, el Buda menciona específicamente el deseo, y aquí dice 2 cosas, que el deseo genera una nueva existencia, ¿no? O sea, de que eso es importante. Pero el deseo, como dijimos, no surge solo, surge también con la ignorancia y otros factores. Y otra cosa importante aquí es que el Buda menciona 3 tipos de deseo. El deseo sensual o sensorial, que es, en pocas palabras, el deseo por los objetos de los sentidos, ¿no? Y el deseo por la existencia, eso ya es un poco más complicado. Significa el deseo con una concepción errónea asociada, que es la concepción errónea de eternalismo, de que hay una entidad permanente. Y el deseo por la no existencia significa, en realidad, el deseo asociado con la concepción errónea de
el nihilismo. O sea, son concepciones erróneas que vamos a estudiar un poco eso cuando estudiamos la ley del karma. Pero no podemos entrar en eso, esto es un tema muy profundo. Y la tercera noble verdad explicada por el Buda y Bhikkhus, que es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total eliminación y cesación de ese mismo deseo. Su abandono, su descarte, la liberación, el no hacimiento. O sea, de que de acuerdo con esto, la tercera noble verdad es la erradicación de el deseo y los factores mentales insanos asociados con el deseo. Y la cuarta noble verdad, que vamos a estudiar en gran detalle, en mayor detalle en la próxima clase, que es bien importante, la cuarta noble verdad. Y Bhikkhus, que es la noble verdad de la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Es solo este noble óctuple sendero, es decir, recto entendimiento el primero, recto pensamiento el segundo componente, recto lenguaje el tercero, recta acción el cuarto, recta vida el quinto, o recto modo de vida, recto esfuerzo el 6, recta atención plena, ahí hay que agregarle plena, el 7, y recta concentración el 8. O sea, de que esa es la noble verdad de la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. O sea, que el Buda aquí nos está diciendo qué es lo que tenemos que cultivar y desarrollar. En la clase próxima vamos a explicar en mayor detalle cada uno de estos 8. Ahora, esta práctica que conduce en 8 componentes también se conoce como el camino medio. En Pali es Majjhima Patipada. Patipada puede significar camino, puede significar práctica también. Entonces, tenemos 2 nombres para la cuarta noble verdad. El noble óctuple sendero, que es Ariya Atangika Maga. Maga significa sendero, Atangika significa que tiene 8 componentes y Ariya significa noble. Y el camino medio o el sendero medio, que es Majjhima significa medio, Patipada significa camino, sendero. ¿Y qué significa el camino medio? El óctuple noble sendero. ¿Qué significa el óctuple noble sendero? El camino medio. Pero el camino medio también se explica como el camino que evita los extremos. No, en el primer discurso del Buda habla de que uno tiene que evitar el extremo de la sensualidad y el otro extremo de la mortificación, ¿no? Y los extremos se pueden explicar de muchas maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, el eternalismo y el nihilismo. También, o sea que hay varias formas de explicar el camino medio. Entonces, esta es la cuarta noble verdad. Ahora, si ustedes leen los comentarios, el Buda, y los comentarios utilizan símiles para explicar las 4 nobles verdades. Y hay un símil que es el más famoso, en el que el Buda se compara con un médico que le informa al paciente que tiene una enfermedad y le da el diagnóstico, ¿no? Entonces, la primera noble verdad es la enfermedad, que puede ser, bueno, usted tiene tal enfermedad, ¿no? La segunda noble verdad es la causa de la enfermedad, o sea, la enfermedad que tiene se debe a tal cosa. Y la tercera noble verdad es la cura de la enfermedad. Y la cuarta noble verdad es la medicina para curar la enfermedad. O sea, de que entonces nosotros si queremos curar la enfermedad, en este caso tenemos que tomar la medicina del óctuple noble sendero. O sea, hay varios símiles, ¿no? Otro símil que se da es como una carga, un peso. Entonces la primera noble verdad es como una carga o un peso. Y la segunda noble verdad es levantar
el peso. Y la tercera noble verdad es descargar el peso. Y la cuarta noble verdad es lo que uno tiene que hacer para descargar el peso. O sea, hay varios símiles, ¿no? Ahora, entonces, hemos llegado al fin. Y ya en la clase, esta número 2, comenzamos el estudio de las 4 nobles verdades. Entonces, la primera es la noble verdad del sufrimiento, dukkha, o sea, en pali sería dukkha ariyya sacha, ¿no? La noble verdad de dukkha. La noble verdad del origen del sufrimiento, samudaya ariyya sacha sería, ¿no? La noble verdad de la sensación del sufrimiento, nirodha ariyya sacha, que sería en pali. Y la cuarta es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces ahí tenemos que separar patipada de maga en realidad. Entonces, dukkha, nirodha, gamini, patipada significa eso, el camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Y también eso se llama maga. O sea que son dos términos diferentes. Ahora, no obstante que estamos traduciendo al español las voces en pali de esta forma, es importante recurrir a los significados suministrados en los antiguos comentarios para comprender correctamente cada una de las 4. O sea, de que entonces nosotros hemos explicado en cierto detalle los significados de los términos en pali. O sea, que ustedes ahora tienen un panorama bastante claro con relación a esto. Y en la clase número 3, la próxima clase, el próximo martes 23 de abril, vamos a estudiar una segunda clase sobre las 4 nobles verdades. Y en la clase número 3 vamos a estudiar cosas bien importantes. Y vamos a estudiar cada uno de los 8 componentes de la cuarta noble verdad, el autoplenoble sendero. Entonces, con eso vamos a completar en 2 clases las 4 nobles verdades. Entonces, ahora voy a dejar de compartir y si ustedes quieren, entonces voy a poner a los instructores como también anclados aquí. Y ahora está Winston todavía ahí. El Winston ya no está como host. Sí, no, lo que pasa es que se me fue el internet y me volvió a conectar. Ok. Bueno. Entonces, si tienen preguntas, por favor levantar la mano y Sí, venerable, nada más les pido por favor un comentario de sus preguntas. Por favor, procurar que sean con los temas de la clase que dio hoy el venerable y tratar de que sean lo más concreto posible para que no tomen demasiado tiempo y dar tiempo a que todos puedan hacer sus preguntas. Gracias. entonces la forma es levantando la mano y yo les voy a poner ahí, pueden abrir el video. Entonces vamos a Nalika Vara, adelante. Ay, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi pregunta es sobre lo que mencionaba acerca de hacerse consciente del óctuple sendero. Bueno, eso no me quedó muy claro. Es una vez que el Buda realiza la tercera noble verdad, que es la cesación del sufrimiento, entonces es que se hace consciente de esos ocho pasos del óctuple sendero, como que fue lo realicé y después entonces ya empecé a hacerme consciente de que para realizarlo
tuve que tener una visión correcta, etcétera. Eso Ok. No, en realidad lo que se dice es de que las cuatro nobles verdades se comprenden, digamos, voy a usar este término que no es correcto, simultáneamente, todas juntas, en el momento de la iluminación. O sea, de que en el momento de la iluminación, la primera noble verdad de dukkha o del sufrimiento, porque cada una de las cuatro, eso lo vamos a ver en la próxima clase, cada una de las cuatro nobles verdades tiene una función diferente. Entonces, la primera noble verdad del sufrimiento tiene que ser comprendido completamente. Esa es la función de la primera noble verdad. La segunda noble verdad del origen o la causa, la función es que tiene que ser erradicado el deseo. La tercera noble verdad de la cesación es que se tiene que realizar o experimentar el nirvana. Y la cuarta noble verdad es que se tiene que desarrollar o cultivar el sendero, el óctuple sendero. Entonces se dice de que en el momento de la iluminación, esas cuatro funciones se hacen simultáneamente, ¿no? O sea, de que en el momento en que la conciencia del sendero, usemos un término en términos de Abhidhamma, toma el nirvana como objeto, o la realidad incondicionada, en ese preciso momento, que es una trillonésima de segundo, se comprende dukkha, sufrimiento, se radica la causa, se realiza el nirvana y se desarrolla el sendero. O sea, de que eso ocurre, estamos hablando a nivel ultramundano, ¿no? Ahora, el óctuple noble sendero también se puede practicar a nivel mundano, ¿no? Ahora, a nivel mundano es diferente la historia. Porque cada vez que nosotros estamos, por ejemplo, practicando recto lenguaje, ¿no? O recta vida, etcétera. O sea, estamos en realidad haciendo una cosa a la vez. O sea, o practico recto lenguaje o practico recta vida o recta acción, por ejemplo. O sea, a nivel mundano uno no puede hacer eso simultáneamente, ¿no? Entonces, a nivel mundano es diferente cómo entendemos las cuatro nobles verdades. Pero como nosotros estamos hablando de el descubrimiento del Buda, ¿no? Y entonces eso en realidad es eh, a nivel ultramundano, o sea, que es cuando surge la conciencia del sendero. Entonces eso ocurre todo junto. O sea, en un momento pasan esas cuatro cosas. Pero eso lo voy a explicar bien en la próxima clase, porque lo que pasa es de que ahora me estoy saltando algunos pasos. Ahora, se dice de que hay tres cosas con relación a cada noble verdad. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de qué es lo que hay que hacer con la verdad y el conocimiento de lo que ha sido hecho. Entonces, por ejemplo, eso lo voy a explicar en la próxima clase, porque requiere un poco de explicación eso. Pero claro, es difícil ponerse en el lugar del Buda. Pero para poder explicar esto, tenemos que tratar de ponernos en el lugar del Buda. O sea, como el Buda no había descubierto esto antes, ¿cómo el Buda supo que había cuatro nobles verdades y no 5, o 10, o 15? ¿No? ¿No? Entonces, el Buda primero tiene que identificar las verdades, ¿no? Entonces, eso es el primer paso, que es lo que se llama el conocimiento de la verdad. Entonces y no solamente identificarla y definirlas como la está definiendo ahí. Y después de haber identificado la verdad, el paso número 2 es, el Buda tiene que decir, bueno, ¿qué hay que hacer con respecto a cada una de estas cuatro? ¿No? Entonces eso es lo que se llama en Pali Kicha Ñana, que es el conocimiento de la función, o lo que hay que hacer con relación, ¿no? Porque, por ejemplo, si normalmente la gente cree que con relación al sufrimiento hay que eliminarlo, pero no.
el sufrimiento no puede ser eliminado, o dukkha. El sufrimiento tiene que ser comprendido completamente. Por eso ese pasaje del Mahaparinirvana Sutta, que es por no haber comprendido. Entonces el Buda, después de haber identificado y descubierto cuáles son las 4 verdades, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer con relación a cada una de estas 4? Entonces, con relación al sufrimiento hay que comprenderlo, que en realidad es comprender los 5 agregados. Con relación al origen, erradicar. Con relación al nirvana, experimentarlo, realizarlo. Y con relación al sendero, desarrollarlo o cultivarlo. Entonces, y después de eso, está la realización, lo que lo hizo. O sea, tengo que hacer esto con la primera, esto con la segunda, esto con la tercera, esto con la cuarta. Entonces, después, cuando lo hace, entonces ese es el tercer conocimiento, que se llama Kata Ñana en Pali, que es el conocimiento de lo que ha sido hecho. O sea que cuando se llegó al tercero, el Buda ya está iluminado, ¿no? Entonces eso lo voy a explicar bien en la próxima clase. Son las primeras láminas. O sea, espero haber contestado, pero a nivel mundano es diferente. También voy a explicar eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta de René Gracia. ¿Quiénes son o qué son los budas individuales? Ok, la pregunta de René es ¿cuáles son o qué son los budas individuales? En Pali se llaman Pacheka Budas. Pacheka a veces se traduce como budas silenciosos, pero en realidad no significa que, o sea, son silenciosos, son mudos. Eh, Ahora, lo que quiere decir es de que estos budas, Pacheka Budas, ahora, eso es un tema bien interesante también, usted ahora que está haciendo ese trabajo de investigación. Y no hay mucho. Los budas silenciosos no pueden existir en una época donde hay budas o su enseñanza existe. Normalmente los budas silenciosos existen en los eones que se llaman vacíos. Sunya Kappa, en Pali, ¿no? Entonces, los budas silenciosos son iguales que los budas completamente iluminados en el sentido de que descubren sin maestro, ¿no? Pero los budas silenciosos no es que no tengan discípulos. Lo que pasa es que los budas silenciosos aparentemente no tienen la capacidad conceptual para enseñar, digamos, su descubrimiento a otros como tienen los budas completamente iluminados. Entonces, esa es una diferencia. Pero son iguales que los budas completamente iluminados en el sentido de que descubren sin maestro. Pero no tienen la capacidad, a lo mejor, de que tienen los budas completamente iluminados para poder enseñar como los budas completamente iluminados tienen. Y entonces, ¿cuál es la función de los Pacheka Budas? No, los Pacheka Budas también descubren el Dhamma y, o sea, lo que pasa es de que los Pacheka Budas no crean órdenes monásticas así, como, digamos, no es que no tengan seguidores. Pero lo que pasa es de que los Pacheka Budas no hay mucho información, o sea, en el Sutta Nipata, o sea, hay un sutta que se llama ¿cómo se llama? El del rinoceronte, el cuerno del rinoceronte. Y ahí habla, o sea, el comentario explica al Buda también. Entonces, esa es la fuente canónica. Pero es un área bien interesante eso también por investigar. O sea, de que si quieres después le doy.
Gracias. Sí, son seres completamente, no son seres que han erradicado las impurezas mentales, ¿no? Ah, son arahants. Ajá. A ver, ¿alguna otra Venerable, pregunta? hay una pregunta en el chat en relación a los pachecabudas A ver, de Danilo Roberto Acevedo, que dice, a ¿se ver. puede entender entonces que los pachecabudas es una forma de iluminarse para uno mismo, es decir, egoístamente? Bueno, lo que pasa es de que si una persona es un Pacheca Buda o es una persona completamente iluminada, ha erradicado todas las impurezas mentales. O sea, desafortunadamente, o sea, eh, se ha propagado esa idea, ¿no? De que estos seres son egoístas, pero en realidad no puede haber egoísmo porque esos seres han erradicado completamente las impurezas mentales, ¿no? Ah, entonces, pero sí, o sea, no puede haber egoísmo ahí. Egoísmo hay cuando hay, digamos, una identificación con un yo, con un ego, ¿no? Cuando hay impurezas mentales como el apego, el deseo, el odio, el enojo. Entonces estos seres en realidad tienen la mente completamente pura, ¿no? Y también enseñan, digamos. Lo que pasa es que también enseñar el Dhamma no es algo fácil, o sea, y los budas normalmente tienen esa capacidad de saber a quién enseñarle. O sea, no se le puede enseñar a todos, ¿no? No obstante, o sea, también se ha propagado esa idea, ¿no? De que, o sea, uno tiene que renunciar a su propia salvación para salvar a otros, pero en realidad los budas no pueden enseñarle a todos. Aún los budas, no enseñan a todos los seres, porque hay seres que no son capaces de recibir la enseñanza, ¿no? Entonces, el Buda va a extinguirse en el Parinirvana y van a seguir existiendo seres, ¿no? En el samsara. Y no es porque el Buda no quiere ayudarlos, es porque no puede ayudarlos, ¿no? Perdón, venerable, en Sí. relación a esto también hay otro comentario de A ver, Cristian a Broeme. ver. ¿Podemos decir entonces que son sabios pero no maestros? Ah, pero lo que pasa es que también los Pacheca Budas pueden pueden enseñar, ¿no? Pero lo que pasa es de que la capacidad de expresar su descubrimiento, es muy difícil expresar el descubrimiento en conceptos, ¿no? Porque, de hecho, por eso la palabra del Buda es tan importante. Porque, porque sin la palabra del Buda, que es la realidad convencional, es imposible entender lo que el Buda descubrió, que pertenece a la realidad última, ¿no? Ah, o sea, no es difícil enfatizar o poner, explicar eso, la importancia que tiene esto. Entonces, los Pacheca Budas eh, no tienen quizás no tienen esa capacidad de expresar, digamos, en conceptos el descubrimiento a otros. Es limitada, ¿no? Su capacidad. Sí, pero pero no es limitada no porque no sea un ser iluminado, sino porque no tiene las herramientas conceptuales, ¿no? Y es como, o sea, por eso la realidad convencional es todo un tema también eso, ¿no? A ver, Hay una ¿Qué otra pregunta pregunta? de Arturo Villanueva. Buenas A ver, noches, venerable. ¿Las cuatro nobles verdades son temas de meditación sámata, son temas de satipatthana o son temas de vipassana? no, son temas de la atención plena y posteriormente de vipassana, porque como son realidades últimas, las cuatro, las cuatro nobles verdades son realidades últimas. O sea, de que cuando estudiemos el curso de Abhidhamma, que vamos a tener un curso de repaso de 10 clases para poder estudiar el Dhamma Sangani y el Atasalini, vamos a explicar
la correlación que hay entre las realidades últimas y las cuatro nobles verdades. En realidad, las cuatro nobles verdades son las realidades últimas de la conciencia, de los factores mentales, de la materia y del nirvana, ¿no? O sea, de que entonces, y lo que pasa es que la meditación samatha, el tema o el objeto de la meditación samatha o de tranquilidad son conceptos, ¿no? La mayoría de las meditaciones samatas no son, los objetos son conceptos. Pero las cuatro nobles verdades, como son realidades últimas, entonces son temas de la meditación de atención plena que eventualmente se convierte en vipassana. Okay. Hay otra pregunta de Carlo Orellano que dice, una pregunta, ¿los seres que no pueden comprender la enseñanza tendrían la oportunidad de comprenderla quizá en otra vida? Correcto. Sí. O sea, hay seres que no pueden comprender la enseñanza por diferentes razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, bueno, porque hay distintos seres, ¿no? Y también dentro del plano humano, de acuerdo con el tipo de conciencia de reconexión. O sea, hay distintos tipos de seres individuos, nosotros llamamos, de acuerdo con el tipo de conciencia de reconexión. O sea que por eso el Buda no puede, o sea, enseñarle a todos los humanos, digamos, no hablemos de otros seres, ¿no? Eh, entonces, lo que pasa es que el Buda sabe a quién le puede enseñar o no. Entonces, por eso el Buda no va a perder tiempo, digamos, como yo a veces, o ¿no? Digamos, no, en serio digo, o sea, maestros o sea, en general, ¿no? Que no saben en realidad si la otra persona tiene capacidades o no. El Buda, o sea, no va a hablar a lo mejor. Si a una persona le viene, pues hay muchas historias ahí, de que le hablan al Buda, el Buda se queda callado, ¿no? Pero ¿cómo no lo va a contestar? ¿No? Le dicen, no, pues esta persona no. Entonces después el Buda explica, ¿no? Que si yo digo esto, me lo va a tomar de esta manera. Si lo digo esto, me lo va a tomar de otra manera. No, entonces por eso no voy a decir nada, para no confundir más a esta persona. ¿No? O sea, el Buda tiene, por eso en las cualidades del Buda, ¿no? Se dice que el Buda es un incomparable maestro de humanos y devas, ¿no? Ok. Felipe Méndez pregunta, si un Pachacabuda es igual que un Buda, entonces también tiene el don de la omnisciencia. Qué buena pregunta. Eso no sé bien, eso. Tengo que investigar. Ya. Porque, ok, y no sé si esa respuesta, o sea, si es posible tener la respuesta esa de acuerdo con la información que tenemos. Porque se dice de que el Buda tiene 6 conocimientos no comunes. Me parece se llama Cha Asadarañana, que no tiene ningún otro ser. El Buda tiene 6 conocimientos no comunes que lo he explicado en varias ocasiones eso, ¿no? Y uno de los conocimientos no comunes es el conocimiento de la omnisciencia, ¿no? Ahora, los Pacheca Budas tienen esos 6 conocimientos no comunes. No sé si se lo voy a poder contestar eso, aún si me pongo a investigar. Pero a lo mejor, bueno, es una buena pregunta para otros picus, ¿no? Pero que si dicen que sí o no, que nos digan la fuente, no en la literatura. Sí, o sea, esos conocimientos no comunes están ahí, si usted está interesado, Felipe, en el Abhidhamma-Avatar. Ahí en el Abhidhamma-Avatar hay un capítulo donde explica en bastante detalle y profundidad los 6 conocimientos no comunes. Es en el capítulo de la materia, porque ahí cuando habla del ojo, Buddhadatta hace una digresión
¿no? Y habla de que hay 5 tipos de ojos. Entonces, y ahí entonces, es una oportunidad para que hable de los conocimientos no comunes del Buda. Entonces, en el Abhidhamma está eso, y también hay un apéndice de la Abhidhamma. A ver si está el Abhidhamma ahí. Que basado en el Patisamvida Maga, de Sariputta, donde eso está explicado. Eso está explicado originalmente en el Patisamvida Maga. Aquí está el libro este, ¿no? La Abhidhamma. Y en el capítulo número 10, que es sobre la exposición de Rupa de la materia, en el capítulo 10 está eso, los conocimientos no comunes, y hay un apéndice también. Así que, pero en realidad volviendo, o sea, es una buena pregunta. No sabría responder. Ok. Arturo Villanueva pregunta, venerable, el que una persona tenga esa capacidad de entender la enseñanza o que no la tenga, ¿es parte de su karma? Sí, sí, porque sí, o sea, parte del karma de las perfecciones, eh, la conciencia de reconexión también, que también depende del karma. Sí, Y sí. Lucía del Compare pregunta, venerable, buenas noches. ¿Esta capacidad para comprender las enseñanzas del Dhamma tiene que ver con el número de raíces en la reconexión de esa existencia? En parte sí, ah, porque bueno, hay distintas formas de entender el Dhamma, ¿no? Ahora, se dice que un ser con 3 raíces tiene la capacidad de alcanzar en esa existencia em, las conciencias del sendero, ¿no? O sea, una persona potencialmente. Pero una persona con 2 raíces o sin raíces resultante sana, que pueden ser los seres humanos, ¿no? A lo mejor no tienen la capacidad de desarrollar la conciencia del sendero, pero tienen la capacidad de entender el Dhamma. O de hecho hay historias del Buda con animales, ¿no? O sea, hay historias, o sea, que si ustedes ven en el arte budista, por ejemplo, con el elefante París de Yaka, una historia del Dhammapada, Manduka, Deva, ¿no? Ahí también Lucía, que también ayudó a editar la historia del Dhammapada, está la historia esta del Sunaka Deva, el perro que lo seguía el Pacheka Buda. Había un perro que se había encariñado con un Pacheka Buda y que iba a todos lados, y que cuando se murió, bueno, el Pacheka Buda se murió de tristeza, pero renació como un Deva. Entonces, por eso se llama Sunaka. Sunaka es perro en Pali, el perro Deva. O sea, de que sí, o sea, poder entender el Dhamma sin alcanzar la iluminación, o sea, bueno, claro, estamos hablando del Buda. O sea, hay varias historias. Por eso se dice, normalmente las cualidades del Buda dice Satadeva Manusanam, ¿no? Maestro de devas y humanos. El comentario explica que no solamente es de devas y humanos, sino también de animales. ¿Ok? Ok. Y Carlos Orellano pregunta, venerable, ¿qué son las raíces de reconexión en la existencia? A ver, Ruti, explíquele usted. O sea, hay que estudiar Abhidhamma para Claro, entender eso, ¿no? Pero cuando uno reconecta, hay una conciencia de reconexión que surge con una serie de factores mentales asociados. Entonces, esa conciencia de reconexión puede tener, puede no tener raíces, puede tener 2 raíces, puede tener 3 raíces. Eso significa.
Ok. Y Nadie levantó la Giovanni, mano, todos son en el chat ahora, ¿eh? sí, Giovanni Campolongo, en relación a los pachacabudas, venerable pregunta, ¿puede ser que no tienen herramienta para enseñar también porque se autoiluminaron, porque no tuvieron maestro? No, no porque, no, o sea, no tienen herramientas, digamos, a lo mejor conceptuales, eh, para explicarle a otros en conceptos, en palabras, lo que descubrieron, ¿no? Ah, este es un tema que da para mucho, ¿eh? Yo comparo eso, venerable, por ejemplo, con maestros que pudo haber tenido uno en la escuela, ¿no? Pues sobre todo los de física o de matemáticas, que pueden ser ellos unos verdaderos genios, pero son pésimos maestros, ¿no? O sea, no saben enseñar. Entonces, o están en un nivel muy elevado y no saben bajarse o adaptarse al nivel de la gente que los está escuchando. Eso está muy bueno. Ese es un perfecto, muy buen ejemplo eso. O sea, hay gente que sabe mucho y no sabe enseñar, y hay gente que sabe poco y sabe enseñar, a lo mejor. Puede haber. Sí, y hay gente que sabe mucho y sabe enseñar. Como por ejemplo este físico famoso Carl Sagan, ¿no? Que esa famosa serie, ¿no? De Cosmos, ¿no? Es una persona que era un excelente, o sea, físico teórico y todo lo demás, pero también un excelente didacta, eh, pedagogo, sabía enseñar, entonces hizo, ¿no? Mucha gente. Sí, ese es un muy buen ejemplo, Ruti. Ya. Ah, así que bueno. Otras preguntas. A ver, Alina. En una de las primeras láminas se dice que los 8 componentes están acompañando a la conciencia de los senderos, ¿no? Ujú. Y por otro lado, los 8 componentes es algo que se desarrolla y se cultiva. Sí, Pero entonces se va cultivando y se va desarrollando, pero en el momento en el que entra una conciencia del sendero, ¿están todos juntos? sí, ¿Todos? todos juntos. Ya. O sea, de que por eso se habla muchas veces del sendero mundano, es también lo que le decían a Likavara, ¿no? Eh, que, o sea, uno no puede practicar, por ejemplo, junto recto lenguaje, recta acción y recto modo de vida, porque el objeto es diferente. El recto lenguaje es cuando uno se abstiene del lenguaje incorrecto, es una abstinencia en la vida. La recta acción es cuando uno se abstiene de una acción por el cuerpo incorrecta. Y la recta vida o recto modo de vida es cuando uno se abstiene de una profesión o de algo que recurre, digamos, a incorrecto lenguaje, incorrecta acción, o bueno, y otras cosas más. Pero eso normalmente ocurre individualmente, si es que ocurren a nivel mundano. Ah, entonces, pero son todos factores mentales, eso es importante entender. Ah, entonces, cuando uno está, por ejemplo, practicando concentración, cuando uno está meditando, ¿no? Uno está, digamos, desarrollando ahí los componentes del autopresendero, ¿no? Eh, sobre todo el esfuerzo, la concentración, la atención plena, la sabiduría, ¿no? La fe. Bueno, la fe no está ahí. Entonces, pero sí. ¿Está bien? ¿Qué más, Ruti? Sí, Arturo Villanueva pregunta, venerable, las 4 nobles verdades son muy lógicas. Por tanto, creo que para la mayoría de nosotros son de indudable y general comprensión intelectual. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esta común comprensión intelectual de las 4 nobles verdades y lo que realizan los que logran la iluminación? Sí, son lógicas en un cierto nivel. Pero, por ejemplo, si usted ve la primera noble verdad,
ahí dice Sankitena Panchupadana Kanda Dukkha, que dice ahí, traducido al español, en síntesis, los 5 agregados de la adherencia son dukkha. Ahora, eso nosotros no lo vamos a descubrir lógicamente. No nos vamos a dar cuenta lógicamente de que los 5 agregados, digamos, no dejemos la adherencia por ahora, porque eso también es otro tema. Pero los 5 agregados, ¿por qué son dukkha? O sea, eso se logra solamente a través de la meditación. La comprensión de que los 5 agregados son todo lo que nosotros somos, la mente y la materia, ¿no? Entonces los 5 agregados son dukkha. Ahí dukkha no significa dolor, ¿no? Ahí, o sea, nosotros tenemos que ver el surgir y cesar de los 5 agregados y darnos cuenta, entonces, del surgir y cesar. Entonces, cuando uno descubre que los 5 agregados surgen y cesan continuamente, entonces, entonces uno va a comprender en cierto grado todavía, estamos hablando de Vipassana, de que eso es dukkha. O sea, todo lo que surge y cesa continuamente es insatisfactorio. Ahí dukkha yo lo tradujo como insatisfactorio, ¿no? Entonces, sí son lógicas, por ejemplo, cuando uno dice la enfermedad de sufrimiento, asociarse con lo que uno no desea es sufrimiento, ¿no? Separarse de lo querido es sufrimiento. Eso es lógico. La enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, ¿no? No obtener lo que uno quiere es sufrimiento. O sea, todo eso es lógico. O sea, es fácil de explicarle a alguien. Pero hay otro nivel que tiene que ver con el surgir y cesar de los 5 agregados. Y si nosotros no contemplamos correctamente, no nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces hay una parte que sí, es pues, digamos, intelectual, lógica, eh, eh, y también entender que, no sé, cuando uno siente pesar, por ejemplo, o sea, no sé, hay gente que está muriendo continuamente. Imagínese si, o sea, si uno sintiera pesar, o sea, uno siente pesar solamente hacia aquellos que uno tiene cierto vínculo, cierto apego, ¿no? Entonces es fácil de entender en un cierto nivel eso, pero en otro nivel no es fácil de entender, ¿no? Entonces, y por eso el Buda dice, es por no haber descubierto, comprendido estas 4 nobles verdades, que tanto yo como vosotros, el Buda dice, hemos estado en el samsara por tanto tiempo. Sí, o sea, que hay un aspecto, por eso, o sea, existe la tentación de decir que las 4 nobles verdades es algo muy simple. Sí, es No. como que se entiende en forma intelectual, pero ya realmente ves las experiencias. Sí, no, se tiene que ver con la práctica, o sea, las 4 nobles verdades. No solamente, porque para poder entender que los 5 agregados son dukkha, ¿no? Se requiere, o sea, poder comprender el surgir y cesar de los 5 agregados, ¿no? Por ejemplo. No, o sea que entonces hay toda una parte ahí que no es fácil, ¿no? Y yo creo, también esto es mi opinión, ¿eh? De que el hecho de que sean fáciles de entender así, también ha llevado a minimizar, digamos, el budismo Theravada, la tradición Pali y todo lo demás, ¿no? Porque, por ejemplo, más de 500, 600 años después de la muerte del Buda, cuando surge lo que se llama la corriente Mahayana, empiezan a aparecer suttas, ¿no? Donde se dice que, por ejemplo, el Buda no puso en movimiento solamente una vez la rueda del Dhamma, sino que la puso 3 veces.
el movimiento. ¿No? Y si uno lee, por ejemplo, eso, ¿no? Por ejemplo, dice que el Buda puso en movimiento, no solamente en Sarnath, en el Parque de los Venados la primera vez, sino una segunda vez en Rayagaja, en el Pico del Buitre. ¿No? Y entonces ahí las enseñanzas fueron un poco más profundas, ¿no? Pero yo no leo las enseñanzas en el Pico del Buitre de la segunda rueda, pero todo está, o sea, en el Canon Pali. O sea, o sea, de que por eso yo creo que también, o sea, el hecho de que aparentemente sean simples ha llevado a decir, no, eso es una enseñanza básica. No, el Buda enseñó algo más elevado, ¿no? Pero como les dije al comienzo, y en la próxima clase vamos a ver, o sea, esto es algo muy profundo y aparte de que no hay nada que esté fuera de las cuatro nobles verdades. Hay un sutta que es el de la pisada del elefante, que dice de que no hay ninguna otra pisada que sea comparable con el tamaño de la pisada del elefante. Entonces, todo está incluido ahí, ¿no? Pero bueno, ok, ¿qué más? Gela López pregunta, buenas tardes, venerable. ¿Qué tal, Gela? Entonces, ¿el plano humano siempre será asociado con sufrimiento? O sea, todos los planos, ¿no? O sea, las nobles verdades son para todos los planos. O sea, lo que pasa es que hay planos donde hay más sufrimiento que otros planos. Y también depende de los seres, ¿no? O sea, eh, o sea, hay seres que, por ejemplo, animales que, ¿no? Es, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es un plano de infelicidad, el plano animal, pero hay animales, por ejemplo, Sila, la perra que tiene Isabel, por ejemplo, ¿no? O sea, la pasa mejor que muchos humanos en muchos lados, ¿no? O sea, de que sí, o sea, pero hay planos, o sea, de que hay planos que son peores que otros, pero hay seres en otros planos que están mejor que seres a lo mejor que están en planos superiores. No, pero sí, pero siempre es dukkha, ¿no? Todo es dukkha. No, no en el sentido de dolor físico y mental, sino en un sentido más profundo que hay que poderlo comprender eh, a través de la práctica. Entonces, en la medida que nosotros no comprendamos dukkha profundamente, vamos a comprender dukkha, o sea, digamos, a ese nivel, pero no vamos a poder liberarnos del sufrimiento. Okay. Damachari comenta, buenas noches a todos. Con relación a la pregunta de si los Budas silenciosos son omniscientes, recuerdo los cuatro infinitos. Uno de los cuatro infinitos es el conocimiento del Buda, que no se compara con el de ningún otro ser, ni tampoco se compara con los otros tres infinitos. Sí, pero lo que pasa es de que eso se está refiriendo al Sammasambuddha. No, eso está en la Tasalini. O sea, de que eh, no sé si se podrá responder esa pregunta. Pero bueno, pero a ver si. eh, Felipe sí. Méndez comenta, venerable, gracias por su respuesta. Debemos entender que el primer discurso realizado a los 5 ascetas fue el de las 4 nobles verdades, porque estos ascetas ya tenían la preparación necesaria para el entendimiento de las mismas, porque a veces resulta difícil escoger un tema para empezar a explicar el Dhamma. Sí, o sea, de que esos 5 ascetas tenían ya las capacidades para poder recibir la enseñanza del Buda. Pero de hecho esos 5 ascetas se habían enemistado un poco con el Buda antes de su iluminación, porque el Buda antes había practicado prácticas ascéticas muy extremas, y en esa época existía la creencia de que ese era el camino. Entonces, cuando el Buda llega a la conclusión de que a través del ascetismo extremo no va a alcanzar lo que le busca, empieza, digamos, a relajar un poco el ascetismo, empieza a comer, etc. Entonces los ascetas esos se desilusionan del Buda
y se van al Parque de los Venados. Entonces, cuando el Buda, después de la iluminación, pasan 7 semanas, el Buda está alrededor del árbol Bodhi, y después el Buda dice, bueno, cuando decide que va a enseñar y se pone en camino, se pregunta, bueno, ¿quiénes pueden recibir esto? Que es muy difícil de transmitir. Entonces, primero piensa en sus 2 maestros anteriores, pero esos habían muerto y reconectado en un plano donde son planos inmateriales donde no se puede usar conceptos. O sea, lo que es parato goza se llama en Pali, la voz de otro. Entonces, por eso el Buda no puede ir a enseñarles eso. Entonces el Buda decide ir a enseñarle a estos 5 discípulos. Y cuando llega al Parque de los Venados, si ustedes van al Parque de los Venados, fuera del Parque de los Venados, hay una estupa muy grande, que encima de la estupa las invasiones musulmanes construyeron algo que se llama el Chaudi, que es donde el Buda se encuentra con los ascetas y los ascetas estos lo rechazan al Buda, ¿no? Y entonces ese es el lugar que marca, digamos, el lugar donde se encuentra. Y después el Buda los convence. Entonces, y a una distancia no muy lejos de ahí es donde enseña el primer discurso, ¿no? Y ahí se dice de que cuando el Buda enseña el primer discurso, solamente uno de los 5 alcanza el primer estado de iluminación, que es el venerable Kondaña. Y después, los 4 días restantes, el Buda le enseña a los otros y los otros 4 alcanzan el primer estado de iluminación. Pero se dice de que el Buda les tiene que enseñar el Anatta Lakkhana Sutta, que es el discurso de la característica de Anatta, que es la última clase, para que alcancen el estado de la... Ok, ¿qué más? Mayra Gabriela Esparza Nadie Martínez. levanta la mano. No, Estoy leyendo ahí. venerable, al ser la enseñanza de las 4 nobles verdades, el regalo perfecto del Buda al mundo y todos los reinos de existencia, ¿es posible que podamos retribuir de alguna manera tan incomparable regalo? Pues sí, practicando el Dhamma, ¿no? Yo creo que es una forma, enseñando el Dhamma a otros, ayudando a que la enseñanza se mantenga para las generaciones futuras. Eso significa apoyar el Sangha también, ¿no? O sea, de que hay varias formas, yo creo, de retribuir. Sí, practicando la enseñanza, o sea, ¿no? O sea, Juan López, el papá de Gela, que está ahí, me contaba de que ahora está recitando el Patimokkha y está recitando los discursos. O sea, en un lugar tan lejano, ¿no? O sea, hacer eso, ¿no? Es como mantener las enseñanzas vivas, ¿no? O sea, recitando la palabra del Buda, aunque tú no estés solo. O sea, de que sí, eso tiene mucho valor. Ok. Ok, yo creo que una pregunta más y ya. Sí hay. En el chat ya no hay más, venerable. Bueno. Entonces, bueno, yo los invito a que sigan participando en los foros. Ahí, bueno, está compartida en esa lámina está el link a esta presentación de Google Culture and Arts. Está en español eso, está interesante. Hay información bien interesante y hay un paseo virtual que uno puede hacer. Porque sí, participando en los foros es una forma también de intercambiar. Lo único es de que también existe el peligro de que no nos dispersemos mucho, ¿no? Porque este es un curso introductorio, pero, o sea, mantengámonos en los temas que estamos tratando y tratemos de profundizar un poco lo que hemos tratado. Pero sí, también existe el peligro de que nos podemos dispersar
es mucho, ¿no? Y siendo un curso introductorio, ¿no? Entonces también eso, tratar de mantener ese equilibrio para que, ¿no? Y de esa manera, bueno, nosotros continuamos hasta la próxima clase y así continuamos. Muy bien. Entonces, muy buenas noches a todos y muchas gracias por Gracias, participar. Gracias, Gracias. venerable. ¿Cómo se apaga esto ahora?